En uno de los momentos más notables y paradójicos de la historia bíblica, la parábola del becerro de oro se convierte en un espejo que refleja la naturaleza humana y la propensión de las personas a alejarse de sus compromisos con Dios. La ironía que rodea este episodio es asombrosa. Mientras Moisés subía al monte Sinaí para recibir directamente de Dios los 10 mandamientos, los israelitas, impacientes y ansiosos, estaban rompiendo el primer mandamiento que declaraba solemnemente: «No tendrás otros dioses delante de mí». Antes de comenzar, no olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día con las leyendas del Libro Santo. Con Moisés ausente en la montaña, los israelitas decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Impacientes por la aparente demora, optaron por crear un nuevo ídolo para adorar. Reunieron sus joyas de oro y, en un acto de desobediencia, fundieron un becerro de oro con ellas. En su desesperación y falta de paciencia, acudieron a Aarón, el hermano de Moisés, y le entregaron la responsabilidad de ser su guía espiritual en lugar de Moisés. Aarón obedeció las demandas del pueblo y, en un acto expresamente prohibido, transformó sus pendientes de oro en un ídolo de becerro dorado esculpido. Esta decisión los llevó por un oscuro camino de decadencia y moralidad cuestionable. Comenzaron a entregarse al libertinaje, adorando al becerro de oro y participando en comportamientos inmorales que incluían festines desenfrenados, consumo excesivo de alimentos y bebidas y actividades indulgentes. Pero Dios no permaneció ajeno a lo que estaba sucediendo. El Señor le dijo a Moisés que bajara inmediatamente porque el pueblo que había sacado de Egipto se había corrompido. Se habían apartado rápidamente del camino que Dios les había ordenado y habían creado un ídolo que adoraban en lugar de seguir al Dios verdadero. El descenso de Moisés de la montaña lo encontró con Josué en el camino, y cuando llegaron al campamento se toparon con una escena caótica de festines idolátricos y sensualidad. En un arrebato de justa ira, Moisés rompió las tablas de la ley como testimonio de la gravedad del pecado que el pueblo ya había cometido. Moisés regresó ante el Señor y, con un corazón apesadumbrado, dijo: «Oh Señor, qué gran pecado ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro». Sin embargo, en un acto de profundo amor y empatía por su pueblo pecador, Moisés suplicó al Señor que perdonara su pecado. Esta súplica no era solo por la redención del pueblo, sino que Moisés se ofreció a sí mismo como un sacrificio, dispuesto a ser borrado del libro de Dios si eso significaba salvar a su pueblo. Jesús, en su amor inmenso por la humanidad, demostró un corazón sacrificial supremo cuando murió en la cruz como expiación por nuestros pecados. Dios aceptó perdonar a la nación de Israel, pero se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individuales. En ese momento crucial de la historia, Dios hizo una promesa. «Ahora pues, ve y guía al pueblo al lugar del que te hablé». Esta promesa refleja la fidelidad de Dios hacia Israel y su compromiso de mantener su presencia con ellos. En los libros bíblicos de los Reyes encontramos referencias a la imagen de una serpiente enrollada alrededor de un poste, conocida como Neust. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel comenzó a quejarse a Dios sobre las condiciones de sus vidas. En respuesta a sus quejas, Dios permitió que serpientes ardientes se dispersaran entre ellos, lo que resultó en muchas muertes. En medio de la crisis, Dios ordenó que se erigiera una serpiente de bronce en un poste y prometió que cualquiera que la mirara sería sanado de las mordeduras de serpiente. Con el tiempo, la serpiente de bronce se convirtió en un objeto de adoración. La adoración de Neust se menciona en relación con las reformas de Ezequías. En su esfuerzo por eliminar la idolatría, Ezequías destruyó la serpiente de bronce que el pueblo había comenzado a adorar. La serpiente de bronce había sido un medio de curación milagrosa, se había convertido en un objeto de adoración y, por lo tanto, en una desobediencia flagrante a los mandamientos de Dios. Moisés
En su encuentro con Dios en la zarza ardiente, fue un momento trascendental en su vida. Dios eligió a Moisés para liderar a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Moisés se convirtió en el dador de la ley y el mediador de los antiguos pactos. Sin embargo, antes de que Moisés pudiera entregar el mensaje de liberación a su pueblo, debía aprender la obediencia por sí mismo. Moisés, acompañado de su esposa Séfora y sus hijos Gersón y Eliezer, regresó a Egipto por mandato divino, pero su camino estaba marcado por desafíos y pruebas que lo prepararían para liderar al pueblo de Israel en su épico viaje hacia la libertad. A lo largo de su vida, Moisés demostró perseverancia, obediencia y una profunda fe en Dios. La sed se apoderó nuevamente de los israelitas en el desierto de Sin, y como era su costumbre, comenzaron a quejarse contra Moisés y a Aarón. Se preguntaban por qué habían sido llevados a ese lugar desolado y miserable. No había grano, higos, vides ni granadas, y lo más importante, no había agua para beber. Moisés y Aarón, conscientes de la gravedad de la situación, se postraron en oración ante el tabernáculo de reunión. La gloria y el esplendor del Señor se manifestaron ante ellos. El Señor les dio instrucciones precisas. Toma la vara y junto con tu hermano Aarón, reúne a la congregación delante de la roca. Habla a la roca, y ella dará agua para la congregación y sus animales. Moisés y Aarón reunieron a la congregación frente a la roca, pero la tensión y la ira comenzaron a apoderarse de Moisés. En lugar de hablar a la roca como Dios había ordenado, Moisés alzó su mano y golpeó la roca 2 veces con su vara. De manera milagrosa, el agua brotó abundantemente de la roca, saciando la sed de la congregación y sus animales. Sin embargo, el Señor confrontó a Moisés y a Aarón por su falta de fe y obediencia. Dios dijo: «Porque no creyeron en mí para tratarme como santo a los ojos de los hijos de Israel, no llevarán a esta asamblea a la tierra que les he dado». Fue en ese momento cuando Moisés comprendió el alcance de su desobediencia y la gravedad de las consecuencias. Moisés, a quien Dios había elegido para guiar al pueblo de Israel, había desobedecido la instrucción divina. Parecía un castigo severo. Esta lección nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios, incluso en los detalles más pequeños. La roca que Moisés golpeó prefigura a Cristo, pero la desobediencia de Moisés le impidió ingresar a la tierra prometida. Los magos del faraón se encuentran en el libro de Éxodo, específicamente en los capítulos 7 y 8, cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón de Egipto. Su misión era clara: exigir la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud. Para respaldar su mensaje y demostrar la autoridad de Dios, Moisés y Aarón realizaron milagros delante del faraón. Estos milagros incluyeron la transformación del agua del Nilo en sangre, la invasión de ranas en Egipto, la plaga de los piojos y otras manifestaciones sobrenaturales. En respuesta a los milagros realizados por Moisés y Aarón, los magos del faraón también realizaron actos sobrenaturales, como convertir el agua en sangre y hacer que aparecieran ranas. Estos magos eran conocidos como Janes y Jambres y pudieron replicar algunos de los milagros. Finalmente se encontraron con límites en su poder. El enfrentamiento entre Moisés y los magos del faraón demostró que los magos tenían habilidades sobrenaturales. Su poder era limitado en comparación con el de Moisés, quien actuaba bajo la autoridad divina. Los magos se vieron obligados a reconocer que la intervención de Dios estaba detrás de los milagros de Moisés. Moisés se destacó como un líder y profeta incomparable en la historia de Israel. Hubo grandes líderes, gobernantes y profetas en la historia de Israel. Ninguno se comparó en poder y autoridad con Moisés. La Biblia afirma que no surgió otro profeta como Moisés en Israel desde ese tiempo hasta la llegada de Jesucristo, quien sería conocido como el Mesías. Las plagas de Egipto fueron una demostración del poder de Dios y un acto de juicio divino sobre la nación egipcia. Los magos del faraón, Janes y Jambres, demostraron su habilidad para replicar algunos de estos milagros, pero sus acciones
fueron un acto de insensatez al tratar de revertir las maldiciones divinas. En la segunda plaga, la invasión de ranas, los magos egipcios también pudieron crear ranas, pero solo contribuyeron a empeorar la situación. Más ranas invadieron Egipto y la nación se vio sumida en la miseria. La tercera plaga, los piojos, fue un desafío aún mayor para los magos. Intentaron imitarla, no pudieron crear piojos como lo hizo Moisés. En lugar de admitir su derrota, continuaron intentando, pero solo lograron agravar su propia aflicción. Los magos egipcios se enfrentaron a una dura realidad. Estaban luchando contra el Dios de Israel y sus artes secretas y encantamientos no podían igualar el poder divino. Cada vez que intentaban competir con los milagros de Moisés, solo aumentaban su sufrimiento y humillación. Los magos egipcios sirven como un recordatorio de que el poder y la sabiduría humanos tienen límites claros frente al poder de Dios. A pesar de su capacidad para replicar algunos milagros, no pudieron detener las maldiciones divinas sobre Egipto. En última instancia, su insensatez solo sirvió para confirmar la soberanía y el poder de Dios en la liberación del pueblo de Israel. El relato bíblico sobre la muerte de Moisés es un misterio en sí mismo. Moisés había liderado al pueblo de Israel durante décadas. Dios eligió retener ciertos detalles sobre su muerte y sepultura. Moisés ascendió al monte Nebo mientras Israel acampaba en las llanuras de Moab. Desde la cima del monte Nebo, Moisés contempló toda la tierra prometida desde la costa del mar occidental hasta el este. Fue una vista majestuosa de la tierra que había anhelado llevar al pueblo de Israel. No obstante, a pesar de haber guiado al pueblo de Israel durante su travesía en el desierto y haber soportado innumerables desafíos, Moisés recibió una orden divina que jamás esperó. Dios le dijo a Moisés que no cruzaría el río Jordán hacia la tierra prometida. En cambio, Dios había decidido que su liderazgo y su tiempo en la tierra llegaban a su fin. Moisés murió en el monte Nebo y Dios mismo lo sepultó en un lugar desconocido. No se le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida que había dedicado su vida a buscar. Sabiduría amorosa de Dios, la forma en que murió demuestra ampliamente la singularidad y la gracia de su relación con Dios. Moisés ascendió a la cima del monte Nebo, donde Dios le mostró una vista panorámica de la tierra prometida, desde Galaad hasta Dan, desde Neftalí hasta Judá y el mar Mediterráneo. Moisés fue testigo de la tierra que había anhelado llevar al pueblo de Israel, pero Dios le dijo que no cruzaría el río Jordán hacia esa tierra. En lugar de eso, Dios había decidido que su liderazgo y su tiempo en la tierra llegaban a su fin. La forma en que Moisés murió y fue sepultado es enigmática y única. Dios mismo se encargó de enterrar a Moisés en un lugar desconocido. No se le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida que había dedicado su vida a buscar. Esta misteriosa sepultura dejó un interrogante sin resolver y la Biblia no revela por completo los motivos detrás de esta decisión divina. La vida y la muerte de Moisés ejemplifican su papel como siervo de Dios. Durante su vida, Moisés demostró lealtad, dedicación y fe en Dios. Esperaba en Dios para recibir sus instrucciones y se esforzaba por cumplir su voluntad. Moisés llevó a cabo su papel de siervo de manera ejemplar, sirviendo a Dios y al pueblo de Israel. Moisés fue un hombre excepcional, un siervo fiel de Dios que cumplió su propósito divino a lo largo de su vida. La tumba de Moisés, sea desconocida, es un misterio que ha intrigado a muchas personas a lo largo de la historia. Si su tumba hubiera sido conocida, es probable que se hubiera convertido en un lugar de peregrinación y adoración, lo que podría haber desviado la atención de la adoración a Dios. Dios, en su sabiduría divina, decidió ocultar la tumba de Moisés para evitar este problema. La disputa entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés es un episodio enigmático que no se detalla en la Biblia, y Judas 9 es la única referencia a este evento. Lo que sí se destaca en este pasaje es la importancia de la sumisión a la autoridad de Dios. Como mencionaste, algunas interpretaciones sugieren que esta información se transmitió por tradición o conocimiento divino,
pero no se proporcionan detalles adicionales en las Escrituras, y la no emisión de juicios presuntuosos, incluso por parte de seres angelicales poderosos como Miguel, a quienes vinieron antes de él, como Moisés y Elías, como testigos de su identidad y misión. La transfiguración de Jesús es un evento que refuerza su divinidad y su cumplimiento de la ley y los profetas del Antiguo Testamento. La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración simboliza la continuidad y cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Moisés representa la ley dada en el monte Sinaí, mientras que Elías representa la tradición profética de Israel. Ambos testimonian a Jesús como el Mesías y el cumplimiento de las Escrituras. La nube de la presencia de Dios que aparece en la transfiguración es un recordatorio de la nube que guió a los israelitas en el desierto y llenó el tabernáculo y el templo. Esta nube simboliza la presencia divina y la gloria de Dios que ahora se manifiesta en Jesús. En su conversación con Dios, Moisés enfatiza la necesidad de la presencia divina para distinguir al pueblo de Israel de todas las demás naciones en la tierra. La presencia de Dios es lo que hace que Israel sea único y especial. Moisés entiende que solo con la presencia de Dios podrán cumplir su llamado y propósito como nación. Dios responde afirmativamente a la petición de Moisés y promete ir con él y el pueblo de Israel. Esta promesa de la presencia divina es una muestra de la gracia y la misericordia de Dios hacia su pueblo. Además, Dios proclama su nombre y atributos, revelando su naturaleza compasiva, lenta para la ira, lleno de bondad y verdad, que perdona el pecado pero también hace justicia. La petición de Moisés de ver la gloria de Dios refleja su profundo deseo de conocer a Dios en su plenitud y de experimentar una comunión más íntima con Él. Dios no permitió que Moisés viera su rostro, sí le concedió una revelación especial de su naturaleza y carácter. Esta experiencia transformadora dejó una marca en Moisés y su rostro resplandeció con la gloria de Dios. Si les ha encantado este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos los amantes de las maravillas divinas. Hasta la próxima lección de asombro espiritual.